Bienvenidos, compañeras, compañeros, a esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2020. Esta oportunidad traemos un libro de reciente publicación en el marco de la feria, libro que ha escrito Astolfo Sangronis Godoy, escritor intelectual venezolano, un libro que aborda una temática muy particular, vinculada con el anterior libro, también publicado por nuestro sello, Intervencionismo y Guerra Integral, primera aproximación teórica del autor Astolfo Sangronis Godoy y de Pascualino Angiolillo Fernández. Este libro que presentamos en esta oportunidad es un libro que se encuentra disponible de forma gratuita en la plataforma de la editorial que tiene la dirección de www.libros.acercandonoscultura.com.ar. La manera de ingresar es buscando el libro por los filtros o por la lupa y cliqueando en la parte de registrarse. Se registran, todo es gratuito y acceden a leer el libro. Cuando ingresan a la plataforma, también va a haber otros libros gratuitos y cada 10 días le van a llegar información de las novedades de la editorial y de la plataforma. En esta oportunidad contamos con la presencia de su prologuista, Pascualino Angiolillo Fernández, rector de la UNEFA, y con Hernando Calvo Ospina, intelectual colombiano. Agradezco a los compañeros de la organización de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, especialmente a Raúl Casal, quien nos ha invitado muy generosamente, y en la editorial y en la cooperativa. Esta es una editorial argentina que trabaja en forma cooperativa. Aceptamos gustosamente, obviamente, la invitación y preparamos para la ocasión 5 actividades, entre las cuales esta se encuentra, es la segunda actividad. Ayer hicimos la presentación de un libro de Mariano Ábalos, usando las TICs en la escuela primaria. Y el lunes, jueves y domingo haremos otras presentaciones de libros que al finalizar comentaré. Este libro, como les decía, es una especie de desprendimiento de un libro con una temática más amplia. Este es un libro aplicado a la realidad venezolana, del libro Intervencionismo y Guerra Integral. Su prologuista, a quien saludo y daré la palabra acto seguido, Pascualino Angiolillo Fernández. No sé si estás ahí, Pascualino. Perfecto, Fernando. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos. Adelante, compañero. Bueno, antes que nada, felicitar a tan dinámica, trabajadora, editorial, Acercándonos Ediciones. Sin duda alguna que este movimiento cultural, que tiene un espacio de producción importante, distribución de material histórico, material de verdad importante en estos tiempos, para difundirlo a lo largo de todo el planeta, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Un gran esfuerzo de Fernando Roperto como editor responsable, un gran esfuerzo de su presidente, a quien aprovecho para felicitar, y un gran esfuerzo del pueblo argentino. Son incansables, es impresionante la velocidad y la constancia del trabajo para poder hacer sus aportes y poner las ideas en el ciberespacio para que los pueblos puedan escuchar opiniones de diferentes sectores del planeta. De verdad que los felicito. Un saludo también para Raúl Casal, para Hernán Calvo y bueno, para compañeros
Astolfo Sangroni, con quien tuve la oportunidad de compartir la pasada obra, Intervencionismo y Guerra Integral, y prácticamente como parte de ese punto de partida donde se plantean los tipos de guerra multidimensional que estamos viviendo nosotros actualmente en el planeta, y donde la República Bolivariana de Venezuela sufre un ataque continuo, permanente, por parte del imperio y sus aliados, ha puesto a reflexionar a Astolfo, y ha pasado a Astolfo a hacer algunas recomendaciones para que el gobierno bolivariano las tome, porque qué difícil es hacer gestión pública, qué difícil es ejercer el poder cuando a un presidente de la República, junto a su gabinete y junto a su pueblo, lo mantienen completamente ocupado con un ataque multidimensional constante y permanente. No es fácil. Como decía nuestro libertador Simón Bolívar en su célebre discurso de Angostura, el gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de bienestar posible a sus habitantes. Y bueno, no es fácil recibir una guerra multidimensional, bloqueos, sanciones, boicots, constante aplicación de la teoría del caos, de la teoría de la turbulencia social, ataques despiadados en el escenario mundial, donde se trata de posicionar una matriz completamente manipulada sobre lo que es Venezuela y sus gobernantes. Eso de verdad que es muy difícil para poder sostener pues un libre ejercicio del poder que procure precisamente generar el estado de bienestar. Es por eso que Astolfo Sangroni, inspirado, comprometido, como un gran revolucionario que conocemos aquí en Venezuela, aquí ha querido pues hacer una publicación muy interesante. Yo la estuve prácticamente revisando con mucho detalle a lo largo de la semana, en la cual titula Propuestas para lograr la victoria estratégica en Venezuela. Como todos saben, próximamente el 6 de diciembre del presente año, se está planteado pues en Venezuela realizar las elecciones parlamentarias 2020. Están convocadas para el día 6 de diciembre del 2020. Y bueno, vamos a renovar todos los escaños de la Asamblea Nacional. Ustedes han podido ver en el planeta que aquí en Venezuela hemos visto de todo tipo de guerra. Fíjense que hemos visto cómo desde los imperios se procura colocar un gobierno paralelo. Cómo el imperio norteamericano y sus aliados, con algunos lacayos que responden a sus lineamientos, han procurado prácticamente quebrar, fracturar el concepto de Estado-Nación. Los gobiernos imperiales no creen en el ejercicio del voto de la población, no creen en la democracia mayoritaria. Cuando un pueblo decide a quién poner como presidente, no, ellos imponen. O cuando un presidente les incomoda porque él quiere, ejerciendo el derecho que le otorga esa soberanía ejercida por el pueblo, quiere plantear el ejercicio soberano de la libre autodeterminación, la independencia y la libertad en el manejo de los recursos que posee un Estado-nación. Entonces, eso le incomoda a algunos imperios y bueno, hemos visto cosas sorprendentes, nunca vistas en el planeta. Imperios que colocan a un presidente paralelo. En Venezuela tenemos 5 poderes, los tradicionales de Montesquieu, y tenemos otros poderes muy interesantes que hemos tomado de la doctrina de Bolívar: el poder moral republicano, el poder electoral. El poder moral republicano, que prácticamente nace de la resemantización del pensamiento de Simón Bolívar, moral y luces, los polos de una república. Desconocen los imperios la existencia propia de los Estados-nación y entonces colocan, proponen o promueven la colocación de un presidente paralelo, de una Asamblea Nacional paralela, de un poder moral republicano paralelo, una fiscal general que se fugó del país y que por corrupción y que desde afuera quiere seguir ejerciendo sus funciones como fiscal general. Entonces hemos visto cosas sorprendentes, un Tribunal Supremo de Justicia paralelo. Hemos visto cosas sorprendentes y bueno, qué más demostración
que el próximo 6 de diciembre del 2020, a pesar de la guerra multidimensional que nosotros sufrimos, nuestro comandante presidente de la República, haciendo uso soberano de lo establecido en la Constitución Nacional, convoca las elecciones parlamentarias Venezuela 2020, donde hay, bueno, una gran cantidad, pueden observar los cibernautas conectados, una gran cantidad de participación de diferentes partidos de la oposición. Ellos están fracturados, hay unos que dicen que no aceptan esas elecciones y no van a presentarse, pero otras fracciones del partido sí lo harán. Entonces, bueno, se va a medir de nuevo el grado de simpatía que el poder popular tiene y el apoyo popular que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha tenido a lo largo de los años de su pueblo, porque sucede que el pueblo venezolano no es un pueblo ignorante. Esa guerra multidimensional, esa guerra integral y ese intervencionismo que nosotros, Astolfo Sangroni y yo, publicamos en el pasado libro y que le agradecemos enormemente acercarnos ediciones de habernos podido sacar al aire. Esa guerra multidimensional que procura atacar las tres variables del concepto de Estado-Nación, procuran atacar a la población, procuran atacar el estado de bienestar de la población, atacan el ejercicio del poder en la variable gobierno y atacan la integridad territorial en la variable territorio. Esa guerra multidimensional que pretende que el pueblo, un pueblo ignorante que no lo es, el pueblo venezolano, ni tampoco el pueblo de nuestra hermosa región latinoamericana y caribeña, pretenden que el pueblo es ignorante y que viéndose afectado en ese ataque de su estado de bienestar van a retirar el apoyo popular al presidente. Bueno, eso lo vamos a ver el 6 de diciembre. Veremos el nivel de conciencia que tiene el pueblo venezolano, que muy claro, muy consciente de lo que está ocurriendo. Ellos son muy estudiosos de las doctrinas de guerra, de las teorías de guerra, y sin duda alguna el ejercicio de su voto se expresará ese 6 de diciembre y ahí se demostrará el nivel de conciencia del pueblo venezolano, que ya no es un pueblo ignorante como en tiempos de la Cuarta República. Entonces, bueno, Astolfo Sangroni, preocupado por esa realidad, consideró que era el momento propicio para sacar al aire unas propuestas para lograr la victoria estratégica en Venezuela. Ahorita nuestros diputados del partido de gobierno están haciendo campaña en todos los estados. Y hay tanta madurez en el gobierno bolivariano que también el gobierno bolivariano, cuando reconoce que ha tenido una falla, lo hace públicamente y acepta sugerencias. Yo ahorita soy el rector de la Universidad Nacional, la Universidad Nacional Politécnica Experimental de la Fuerza Armada, UNEFA, pero el año pasado era el secretario del Consejo de Defensa. Me correspondía asesorar a nuestro comandante presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en temas de seguridad y defensa. Y yo les puedo decir con mucha humildad que es un hombre que se deja asesorar, es un hombre que escucha, es un hombre que reconoce si hay alguna falla y lo hace públicamente. Entonces, este libro de propuestas para lograr la victoria estratégica no tiene más que el interés de ayudar al gobierno nacional a tomar algunas ideas de un extraordinario hombre que es Astolfo Sangroni. No solo es un gran camarada revolucionario con un conocimiento de nuestra historia, con un sentido de bolivarianismo impresionante, sino también es un extraordinario gerente y gestor público. Entonces, hemos visto que en el mundo académico existen innumerables investigaciones que parten siempre, como nos enseñan algunos códigos impuestos por la hegemonía académica, que hay que plantear el problema de primero para después buscar la solución. Bueno, Astolfo consigue soluciones primero y después las coloca con un positivismo, con un deseo de ser útil, las coloca como una opción para poder resolver una situación problemática, pero no centra su atención en el problema, centra la atención en una propuesta hecha con la mejor buena fe posible del mundo. Nosotros en el Venezuela sabemos que nuestro proyecto, que es el socialismo bolivariano del siglo XXI, se ha convertido en el epicentro de un movimiento que irradia una nueva forma de relacionamiento, una nueva forma de gestión, una nueva forma de ejercicio del poder, que yo diría que se extiende como si fueran ondas sísmicas a lo largo de todas las latitudes del mundo. Ese proyecto, socialismo bolivariano del siglo XXI, conjuga dos constructos teóricos. Nosotros lo llamamos el bolivarianismo, las ideas de Bolívar resemantizadas, traídas de estos tiempos, y el socialismo científico.
la aplicación de la ciencia, el conocimiento, el método científico para poder acercarse a la verdad y acercarse al éxito. Reconoce este proyecto que el ser humano es el eje central en la planificación y en la ejecución de las políticas públicas. Ya lo decía nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, cuando en su libro azul prácticamente plasmó las ideas, la postura decididamente antiimperialista, antineocolonialista y contrahegemónica. Nos daba nuestro comandante Hugo Chávez Frías, cuando nació el Movimiento Revolucionario 200, nos daba ya en nuestras manos una carta de navegación que indefectiblemente involucraba a Venezuela en el tablero mundial como un actor protagónico de una nueva forma, de una nueva geopolítica bolivariana para la paz y para el equilibrio universal. Yo diría, y no quiero pecar de poco modesto, pero yo particularmente como rector de una universidad, como investigador, como bolivariano, yo considero que Simón Bolívar es el padre en América de la geopolítica de la liberación, de la geopolítica de la paz y el equilibrio universal. Los bloques de poder que él proponía en su Congreso Anfitriónico de Panamá, lo que procuraban era el bienestar del pueblo. La unión de intereses concurrentes que junto a las amenazas comunes que afectaban el bienestar de los pueblos, lo que buscaba era la creación de bloques para buscar soluciones conjuntas, no para hacer coaliciones y hacer la guerra como lo hace el imperio norteamericano con su realismo político. Es por eso que, bueno, para mí es un verdadero honor el presentar este trabajo de investigación del profesor Astolfo Zangroni Godoy, titulado Propuestas para lograr la victoria estratégica en Venezuela. Extraordinario aporte de un revolucionario ejemplar, quien a escasos días de las elecciones parlamentarias de Venezuela 2020 hace una serie de reflexiones y recomendaciones para fortalecer la gestión pública del gobierno bolivariano en situaciones de asedio y de guerra multidimensional. Astolfo Zangroni plantea en este importante documento, lo invito a que lo revisen, los diputados, candidatos a estas elecciones parlamentarias, los de nuestro gobierno, los del partido oficialista y también, ¿por qué no?, los de la oposición, revisen las propuestas de Astolfo Zangroni. Él, por ejemplo, plantea la creación de un modelo de gestión común e uniforme, con indicadores estratégicos que garanticen un plan de trabajo para cada uno de los ámbitos o para cada uno de los entes gubernamentales, independientemente en el ámbito que estos trabajen, estos laboren. Plantea la automatización objetiva de la información. Qué importante es el proceso de toma de decisiones. Todo proceso de toma de decisiones, los que somos militares, somos expertos en el proceso de toma de decisiones. Sabemos que este se alimenta de información, es el primer paso. Información, exégesis objetiva. Cuando nosotros recibimos información objetiva, entonces podemos hacer diagnóstico, podemos hacer apreciaciones mucho más acertadas. Entonces, la automatización objetiva de la información es sumamente importante, un aspecto relevante en el proceso de toma de decisiones. Por ello, plantea también la creación de un sistema nacional de indicadores, pero que estos estén regidos por una ley especial que permita evaluar el comportamiento y ejecución de los planes. Plantea a estos diputados que próximamente serán electos en la Asamblea Nacional para que comiencen a trabajar la promulgación de una ley para el desarrollo y protección de la infraestructura crítica que permita alertar sobre el nivel mínimo de operatividad que debe tomar cada ente público para que no haya ninguna afectación en aquellos que revisten un carácter estratégico. Por ejemplo, en Venezuela, como parte de la teoría del caos, el imperio norteamericano manipuló una variable desencadenante y perturbadora al estado de bienestar de la población cuando atacó el cerebro de la empresa eléctrica Corpoelec. Atacó el cerebro informático, el cerebro que controlaba esa empresa eléctrica Corpoelec y bueno, generó una situación de corte de suministro eléctrico que afectó terriblemente al venezolano. Eso vino como un ataque cibernético. Eso es parte de la teoría del caos, de identificar una variable que sea desencadenante, manipularla desde afuera o con complicidades internas para generar entonces una situación perturbadora del estado de bienestar y la población trate de percibir de que esa afectación es por causa de quien ejerce el poder. Pero gracias a Dios en Venezuela el pueblo es sabio y el pueblo sabe que la
mayoría de las afectaciones a su estado de bienestar son producidas por una guerra multidimensional. Entonces, él alerta, el Astolfo propone, pues, la creación de una ley para el desarrollo y protección de la infraestructura crítica que permita a todo ente público que reviste un carácter estratégico, inclusive bajo condiciones de guerra, garantizar el soporte a la estructura vital de la nación. Es una experiencia que nosotros en Venezuela queremos transmitirle al resto de nuestras hermanas repúblicas, estados-nación, respetuosas de los principios que deben regir las relaciones entre los estados-nación. Hay que prepararse porque las locuras del imperio, hoy somos aquí en Venezuela. ¿Por qué nos atacan? Quizás porque tenemos recursos estratégicos que ellos requieren. Quizás porque estamos muy cerca de donde ellos están. Quizás porque nos atacan porque no estamos dispuestos a entregar nuestros recursos, estamos dispuestos a administrarlos soberanamente. Bueno, Astolfo también plantea en esa importante investigación la operacionalización de todos los planes a todos los niveles del gobierno, discriminando las tareas impuestas y las tareas reducidas. Nosotros los oficiales de la Fuerza Armada, cuando estudiamos las secuencias de comando y de Estado Mayor, que recibimos la misión, hacemos el análisis de la misión, quién, cómo, cuándo, dónde, para qué, tareas impuestas, las anotamos, pero después viene un momento reflexivo donde escribimos las tareas deducidas. De esta tarea impuesta se deben hacer tales cosas, pero no es nada más un ámbito que la debe hacer. Todas las tareas son transversales en todos los ámbitos de la nación, en el ámbito político, económico, cultural, geográfico, ambiental, militar, en todos los ámbitos de la nación. Entonces hay que elaborar, hay que operacionalizar los planes en una línea de tiempo, tareas impuestas, tareas deducidas, quiénes son los actores responsables, cómo sincronizar esas acciones y con un tiempo de límite para el cumplimiento de esas tareas y un elemento de gestión y seguimiento que permita entonces lograr los objetivos estratégicos que se plantean en esos planes de gobierno. Bien interesante lo que plantea, muy claro y no quiero decir con esto que eso no se hace en Venezuela, eso se hace en Venezuela, pero hay que seguir afinándolo, hay que seguir articulándolo. La interdisciplinariedad de la gestión pública, la transversalización de las acciones de todos los ámbitos. Nosotros tenemos, por ejemplo, una doctrina de lucha no armada, donde en todos los niveles de gobierno hay órganos de dirección de defensa integral. Los órganos de dirección de defensa integral vienen del nivel nacional, donde el representante de ese órgano de dirección es el presidente de la República y el cuerpo de ministros, el despacho de la presidencia y vicepresidentes sectoriales. A nivel estatal son los gobernadores, a nivel municipal son los alcaldes, a nivel comunal, el pueblo organizado. Ese órgano de dirección de defensa integral lo que hace es una matriz DOFA, de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Hace el listado y el inventario, qué es lo que tiene, cuáles son sus fortalezas. Hace el listado y el inventario de cuáles son sus debilidades. Hace la prospectiva de cuáles pueden ser los hechos que en esa zona territorial pueden afectar los intereses de la población. Y prepara los planes, eso se llama Plan Luna, Plan de Lucha No Armada, eso es gestión pública. Cuando una alcaldía, un municipio no está en capacidad de resolver un plan porque escapa de sus fortalezas y sus posibilidades, este es elevado al escalón superior. Por eso es que hay un presidente de la Asociación de Alcaldes, hay un gobernador que se dirige al Consejo Federal de Gobierno, que lo preside la vicepresidenta ejecutiva. Y hay todo un elemento de planificación que no solo asigna recursos, sino que establece planes y tareas y objetivos y tareas deducidas en plazos de tiempo para poder atender el ejercicio de la función pública. Bueno, todas esas cosas de forma muy general las asume Astolfo Zangroni en su interesante investigación. Bueno, yo concluyo felicitándolos a todos ustedes, felicitando al autor de esta obra. Les pido a los compañeros, camaradas que tienen el reto de medirse en estas elecciones parlamentarias, que trabajemos por el bien de nuestra patria bolivariana, Venezuela. Nosotros, como lo dijo proféticamente nuestro libertador Simón Bolívar, el vientre de los tiempos futuros que anunció Bolívar trajo consigo un evento superior e ineludible en el Concierto de Naciones, el nacimiento de una geopolítica bolivariana para la paz, para el equilibrio universal y el nacimiento de una geopolítica bolivariana para la emancipación definitiva de un Estado-nación. Así que cualquier recomendación que contribuya
a que la gestión pública de un movimiento en el cual el ser humano es el centro de gravedad y de un movimiento en el cual se persigue el estado de bienestar de una población es algo que debe perdurar en el planeta, porque es la vida, es el ser humano, somos los seres vivos en esta pequeña nave espacial que se llama Tierra. Así que les doy las gracias por su tiempo, de haberme escuchado. Me reitero a sus completas órdenes como rector de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, una universidad que está extendida a lo largo y ancho de la patria bolivariana. Tenemos aproximadamente 52.000 alumnos en más de 68 carreras universitarias. El 99% de nuestros estudiantes no son militares, son bachilleres que, llenos de esperanza, van y acuden a nuestras aulas a formarse en las diferentes carreras para lograr el desarrollo de un país y el bienestar de una población. Muchas gracias, Fernando, por haberme concedido la palabra, y bueno, felicitaciones a Astolfo y un saludo a todos los organizadores de FitBen, a Raúl Casal, a quien considero mi amigo también, gran persona, gran camarada. Lo quiero felicitar por todo el esfuerzo que está haciendo en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito político. Un saludo a Hernán Calvo allá en Colombia, siempre estoy con él en contacto. Hernán, mi respeto, mi aprecio, y un saludo a todos los que están conectados, que quisiera saber quiénes son para darle un saludo y un abrazo muy especial. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Pascualino, muchas gracias por tus conceptos, por confiar en nosotros nuevamente en este interesante prólogo a la edición del libro de Astolfo, libro que se presenta hoy y se terminó de escribir hace muy poquito. Es un libro que terminó de escribirse a fin de octubre. Realmente una obra, como decía el compañero Pascualino, que se anticipa a los problemas, una obra que sería muy interesante que aquellos que puedan leer también el libro Intervencionismo y Guerra Integral, porque es un poco una adaptación de los conceptos de ese libro a la realidad ya sí coyuntural de Venezuela. Para nosotros como editorial también es muy interesante este tipo de materiales porque al público de nuestro país lo introduce en la realidad de Venezuela. A veces hay cosas acá en la Argentina que por la prensa canalla, por los medios de comunicación y las distintas redes que no son afines a las miradas de un mundo mejor, confunden, mienten sobre la realidad de Venezuela. Y este tipo de materiales, este tipo de charlas son necesarias para contrarrestar un poco esos mensajes de aquellos que quieren una patria grande desintegrada, una patria grande servil a los intereses del imperio norteamericano. Muchas gracias, Pascualino, nuevamente. Y acto seguido voy a presentar a un periodista, un documentalista, un escritor colombiano, Hernando Calvo Ospina. ¿Estás ahí, Hernando? Sí, aquí estoy. ¿Si me escuchan bien? ¿Me escuchan? Perfectamente. Ok. Un gusto. Buenas tardes Buenas noches. y adelante. Sí, a Pascualino, que además he conocido personalmente y me ha invitado, creo que en 2 ocasiones, a dar charlas, aunque un poco cerradas. Hacía tiempo no lo veía así. Le quiero recordar que no puedo vivir en Colombia. Estoy viviendo en París ya hace algunos años. Lo que pasa es que como me habla tanto y tan directamente de los temas colombianos y con sus intimidades, pues parece que estuviera todavía viviendo en este país, que no sé ni cómo a veces no sé ni cómo tocarlo. País maravilloso de
donde su mayoría de personas son maravillosas, pero con un estado narcoparamilitar horrible, desde tiempos ya, parece que fuera desde el tiempo de los faraones, que esta burguesía colombiana tiene esa sangre, como digo. Bueno, antes que todo quiero agradecer a la invitación a la editorial Acercándonos, a Fernando, que lo acabo de conocer. Me parece excelente ese trabajo que están haciendo y vale la pena que les brinde un momentico. Yo creo que de las cosas positivas, de las pocas cosas positivas que ha tenido este bendito COVID-19 o coronavirus, ha sido que al fin leemos nosotros, digo la gente de izquierda, la gente progresista, sacado provecho al Internet y a estas redes sociales, como se llama, porque antes no lo hacíamos. Ahora creo que estamos exagerando, porque hay tantas charlas y tantas conferencias todos los días de tan diversos temas, de tan buenos compañeros y compañeras, que no somos capaces de darle seguimiento. Y también hay la posibilidad ahora, con más eh, facilidad, y disculpa que repita la palabra, de publicar y hacer divulgar ahora muchos libros. Y bueno, también quiero agradecer sobre todo al autor que me invitó, Astolfo, con el cual le he conversado algunas veces en Caracas por esta invitación a la presentación de su obra. Pero ya escuchando yo a Pascualino, me doy cuenta de que eh, casi nada debo decir del contenido de este trabajo de Astolfo, pero por lo que le escuché, además por lo que le escuché a Pascualino y por lo que ya me había comentado Astolfo, más lo que yo leí, no creo que deba ah, aumentar más sobre ello. Creo que lo mejor es conseguirlo, leerlo, analizarlo y aportar. Yo sí quisiera es hablar de cómo mi visión, y sobre todo mi visión desde acá de Europa, qué es lo que ha pasado con Venezuela. Y comienzo por la parte, por atrás. Yo creo que si no se cometen errores, no se avanza, desgraciadamente. Y hay veces errores que son terribles. Y hay errores donde no los logramos levantar, desgraciadamente a los que les ha sucedido. Pero la mayoría de errores, si los logramos superar y los logramos convertir, pueden volverse en cosas tremendamente positivas. ¿Ya? Si no hay errores, no se avanza. Y eso ya nos lo enseñó la Revolución Cubana. Además, una revolución es algo que cambia. Revolución quiere decir cambio. Y además un cambio constante, ¿no? Esto quiere decir, o quiero decir con esto, que además la revolución bolivariana venezolana nos cogió de sorpresa. El presidente Chávez, nuestro inolvidable presidente Chávez, entre abrazos, sonrisas, nos metió de un momento a otro a Venezuela, que creo que Venezuela lo que menos esperaba era una revolución como la hizo avanzar o comenzó el presidente Chávez y luego ha seguido el presidente Maduro con toda su dirigencia, porque una sola persona no hace lluvia ni hace verano, es todo su equipo de quienes se rodeó el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro. Entonces, creo que nos cogió de sorpresa, sobre todo un país petrolero, donde se tenía la idea de que costaba más botella de leche que una botella de whisky en los tiempos aquellos antes del presidente Chávez, donde el petróleo parece que corría por las calles, esa era la imagen que había. A pesar de ello, habría una franja de la población en extrema pobreza y donde Estados Unidos principalmente se llevaban la mayoría de la riqueza. Entonces, este amateurismo en que de un momento llega la revolución bolivariana de Venezuela, aunque el presidente Chávez ya había estudiado algunas revoluciones, pero una cosa es estudiarla y otra cosa es ya vivirla en la práctica, lo sabemos muy bien, eh, nos cogió, ¿cómo se dice en el béisbol? Fuera de base, ¿no? Yo de béisbol sé muy poco, casi nada, pero la frase sí me la sé. Creíamos
con el abrazo y con la sonrisa del presidente Chávez, su dinámica, su energía, de que la revolución era una fiesta, y debe de ser una fiesta, porque pensando en los cambios, en lo positivo que es una revolución socialista, debería ser una fiesta. El problema es que el enemigo no lo ve así. Y si bien es cierto que el presidente Chávez y todo su grupo, en particular ese grupo civil que lo acompañó, más el mando militar que se fue, que se quedó y que se siguió formando, sabían de lo que se podía venir encima a partir de ese gran enemigo que se llama el imperialismo estadounidense. Una cosa era tenerlo en la teoría y otra cosa era sentirlo, como se lo ha tenido que sentir Cuba, como lo sintió Nicaragua y sobre todo como ahora y desde hace unos años lo está sintiendo Venezuela. Yo lo digo en el caso mío, eh, yo antes de la revolución bolivariana, no, antes de conocer esta guerra tan terrible, fratricida, genocida de Estados Unidos hacia Venezuela, yo había estado pendiente de lo que sucedió con Irak, con Afganistán, con Siria, ¿no? Y con otros procesos. Lo de Nicaragua estuve muy atento y todavía sigo atento a lo que fue esa revolución sandinista en la década de los 80, de cómo el imperio ahoga, de cómo las campañas publicitarias, la propaganda de la gran prensa ahoga y van van creando enemigos, van derrotando poco a poco una imagen de una nación y de un sistema, de una revolución que es positiva para la gran mayoría de la población y cómo este sistema, el imperio, con sus medios de comunicación, o los imperios con sus medios de comunicación, van cambiando todo. Yo lo sabía en la teoría, y le repito, por cómo cambiaron la imagen de Afganistán, de Irán, de cómo ahora siguen con la guerra con Siria y con otros. Pero ahora con Venezuela lo viví, lo he vivido las tantas veces que he estado en este bello país. Que ante todo quiero tremendamente este país, tanto o igual que Cuba. Así algunos colombianos se ofendan, pero es una realidad. Entonces, todas estas cosas nos han cogido de sorpresa. Además, el imperio ha tenido mucha experiencia y ellos no se duermen. A veces creo que nosotros nos dormimos. Creo que a veces nosotros dormimos o nos contentamos ya con algunos pequeños triunfos y no pensamos que el enemigo primero no duerme. El enemigo es muy poderoso, sobre todo a nivel de comunicación. Es tremendamente poderoso. Tanto, ustedes lo saben muy bien, que hacen dudar a cantidad, y están haciendo dudar a cantidad de intelectuales que uno cree convencidos de la izquierda, que son estos intelectuales de izquierda, que son capaces de pararse delante de una gran cantidad de estudiantes o personas y soltarnos un discurso sobre la manipulación de los medios, y a ellos los medios los manipulan. Y eso se nota en la manera como recibieron al presidente, toda la crítica que le hacían al presidente Correa en el Ecuador, todas las críticas y críticas y críticas que le hicieron al presidente Chávez, todas las críticas que le están haciendo al presidente Maduro, y son las mismas críticas que le hace la gran prensa a estos dirigentes, ¿no? Como se le hacen a la Revolución Cubana. Entonces, esto para decir que desgraciadamente en estos procesos de construcción se tienen que cometer errores. Miren, en Cuba se siguen todavía cometiendo errores. Todavía en Cuba hay todavía de vez en cuando algunas personas que traicionan la revolución, ¿no? Hasta hace poco habían importantes cuadros que traicionaron la revolución, ¿no? No quiero decir ahora aquí sus nombres, pero que eso fue muy público. Entonces, lo importante de estos errores, lo importante es reconocerlos y avanzar, corregirlos y avanzar. Y yo creo que ese es el aporte que nos entrega Astolfo en su libro. Y no solamente para Venezuela. Yo creo que nosotros, así no estemos tan activamente metidos en un proceso de cambio como ustedes, los venezolanos, los que están metidos en este proceso de cambio, nosotros también debemos leer esos trabajos, y en particular este de Astolfo, y aprender. Porque es que el enemigo parece que tuviera una misma agenda, un mismo discurso, una misma manera de ser, desde después de la Segunda Guerra Mundial, y parece que nosotros no lo aprendiéramos
y creemos todavía que el imperio cambió, que el imperio a veces es bueno, y se nos olvida al Che Guevara, cuando dijo al imperialismo, ni tantico así. Y eso lo seguimos viendo, y a veces cometemos el error de creer porque nos sonríe de vez en cuando. Y bueno, quizás Trump fue malo, pero el que va a llegar no lo tanto. Pero bueno, no creo que me he extendido bastante. Es eso, quiero felicitar a Astolfo. Voy a leer detenidamente el libro porque no tuve la oportunidad de leerlo como creo que se debe leer. Como yo leí una leída a vuelo de pájaro, pero lo que sí vi en la lectura rápida que le vi es que se merece una lectura despaciosa y sacar las enseñanzas y lo que propone Astolfo en ese libro. Igualmente lo que aportó Pascualino en su charla. Eso es todo, espero haber contribuido un poco en esta presentación. Muchas gracias, Fernando, por tu presencia, por tus palabras, por un poco acercarnos a la actividad, conocernos. Desde ya la editorial está a disposición para lo que gustes, para lo que necesites, para lo que sea de tu interés. Estamos, digamos, en un proceso en donde desde nosotros acá en Buenos Aires, desde mediados casi de marzo, la pandemia comenzó, bueno, el gobierno decretó el aislamiento y la editorial, digamos, reconfiguró su estructura de funcionamiento hacia un formato virtual, y en ese marco es que estamos avanzando también, como vos decías, y vemos, ¿no?, la potencialidad que tenemos cuando día a día nos llegan de compañeros de distintos lugares del país, de la patria grande, de distintos lugares, qué cantidad de producción que hacemos, ¿no? Es decir, ¿dónde estaba todo eso antes de la pandemia? Bueno, sí, creo que estamos produciendo más ahora que antes, sí. aunque hubo un pequeño freno al comienzo de la pandemia. Sí, es que a nosotros nos ha pasado como editorial, porque claro, digamos, nos encontramos con una realidad nueva a donde debíamos generar un mínimo expertise de uso de la tecnología en este marco, ¿no? Y creo que le ha pasado a muchos compañeros que están en organizaciones, que están en editoriales cooperativas como la nuestra o en distintos lugares, que necesitaron un tiempito para adaptarse, para conocer las herramientas, porque bueno, todo esto para nosotros también es nuevo, más allá de que veníamos haciendo algunas cosas y con algunas ideas, intenciones al respecto del abordaje desde la virtualidad, pero la necesidad imperiosa, en este caso, de tener que resolver un problema que era el aislamiento. Y la editorial tiene una fuerte presencia desde el punto de vista de la gráfica. Por lo tanto, el aislamiento lo que trajo fue la inhabilitación total de la distribución. Por lo tanto, revistas y libros fueron imposibles de distribuirse. Pasado unos meses de la pandemia, fuimos generando como anticuerpos a esa inmovilidad y se fueron construyendo algunas herramientas de distribución, pero nunca en la dimensión de las que nosotros veníamos trabajando. O sea, la editorial tiene una fuerte presencia, por ejemplo, en el interior del país, en el armado de ferias del libro. Y las ferias del libro hasta, yo creo que mediados del año que viene, ya no van a ser posibles. De hecho, las ferias internacionales se están haciendo todas en la virtualidad. Nosotros también en la Argentina teníamos a La Habana como ciudad invitada en una feria que iba a empezar a mediados, la tercera semana de abril, y se suspendió a un mes de realizarse. Por lo tanto, esta nueva reconfiguración, digamos, de esa necesidad de reestructurar nuestra herramienta de difusión, que viró hacia la virtualidad, también nos generó una necesidad de distribuir el libro en forma digital, y es lo que veníamos hablando, es decir,
hoy día la distribución del libro digital es una distribución que está en manos casi totalmente de las empresas norteamericanas y algunas pocas europeas. Por lo tanto, la concentración que nosotros veníamos viendo en un país como Argentina, en donde las librerías son muchísimas, es uno de los países con más librerías del mundo, aún así, con esa multiplicidad de librerías, una multiplicidad de dueños de librerías, había habido en los últimos años una concentración tremenda en el soporte gráfico. O sea, esa concentración es una nimiedad en relación a lo que es el libro en formato digital, donde Amazon y Google son los grandes jugadores y donde todos van al pie de ellos, digamos. Nosotros decimos al pie, como decir, no tienen otra que ir a comercializar sus libros ahí. Por lo tanto, nosotros en la editorial dijimos, vamos a hacer una herramienta que sea propia, pero a donde nosotros tengamos una autonomía. Una autonomía que nos permita distribuir, editar gratis o de la manera que fuera, que para nosotros este libro es un libro también que sacamos, y Astolfo nos lo pidió, que sea gratuito, que sea abierto para todos aquellos que quieran leerlo. O sea, la gente ingresa a libros.acercandoscultura.com.ar, se registra y lee los libros, tanto el de Astolfo como los que estén gratuitos, y por un monto muy chico, que nosotros acá le pusimos el precio de un paquete de cigarrillos, puede comprar cualquier libro de la editorial. Por lo tanto, yo creo que, digamos, este tipo de respuestas ante la crisis, como vos bien decías, que fueron dándose y multiplicándose, masificándose en toda la región, por lo pronto es lo que nosotros seguimos, la Patria Grande, y que nos asombra la cantidad de producción, la cantidad de compañeros que piensan sobre distintas temáticas de este lugar del mundo, ¿no? Desde un lugar de la construcción de un mundo mejor, de un mundo justo. Así que te agradezco, Hernando, y pongo a disposición la editorial para lo que creas conveniente, porque, bueno, nosotros nos llamamos Acercándonos y creo que por ahí debemos ir, ¿no? Por acercarnos, por generar unidad, y creo que la Patria Grande es nuestro gran desafío, digamos. Generar un mundo mejor desde el lugar también que nos toca, que nosotros estamos en Argentina, vos estás en Francia, pero bueno, obviamente sos colombiano, los compañeros en Venezuela, bueno, prontamente vamos a presentar el libro Golpe en Bolivia de Estela Caloni, donde va a estar también el compañero José Cárcamo desde Chile. Digo, hay digamos, un poco la idea es esa, ¿no? Una integración de un montón de intelectuales que pasen por la Filben y que también nos vayamos integrando en proyectos como este o como otros. Pero realmente creo que es necesario y es tiempo ya de comenzar a juntarnos y como vos bien decías, digamos, entender que estos proyectos, como el proyecto venezolano, hay que defenderlos a como de lugar. Así que muchas gracias, Hernando, muchas gracias por tu presencia. Acto seguido, y también invitándolos a aquellos que están siguiendo la transmisión, seguramente esta transmisión se publique también luego, más allá de nuestros canales, el canal de Twitter de la editorial, que es el mismo que el de Periscope, la misma dirección, que ahí luego ustedes lo van a ver corriendo en el Zócalo, el canal de Facebook y el canal de YouTube. También lo pueden ver por el canal de la Filben, y luego lo pueden volver a compartir o volver a ver en la medida de sus intereses. Para hacer algún comentario deben suscribirse, poner me gusta si es Facebook, suscribirse al canal de YouTube o seguir el canal de Twitter. Bueno, estás ahí, Astolfo Sangronis Godoy, autor del libro, a quien presento. No sé si... A ver. Astolfo. Ahí va. ¿Cómo va? Saludos. Un gusto, Astolfo. Muchas gracias por la confianza.
Todo tuyo, todo tuyo. Gracias, gracias. Bueno, quiero agradecer a Lino, a Pascualino y a Rando, también así como la editorial, por confiar en este proyecto. Y bueno, sí, ya Anjoli y yo explicó el contexto en que está hecho este libro. Recuerden que nosotros publicamos un libro hace un mes que se llama Intervencionismo y Guerra Integral, donde allí estamos tratando de definir la nueva forma de guerra, una guerra que ya no es la guerra clásica y que se ha apropiado de mecanismos nuevos que se mimetizan dentro de los fenómenos naturales, o mejor dicho, dentro de los fenómenos comunes de la vida cotidiana, y que esos fenómenos son aprovechados, son estimulados, en este caso fenómenos negativos, para provocar las mismas condiciones que una guerra armada, pero sin el bombardeo, sin las balas, ¿no? Entonces es un nuevo tipo de guerra, y en ese libro describimos cuáles son esos mecanismos y quiénes son los actores y cómo funciona, ¿no? Ahora, basándonos desde ese punto de vista, eh, estoy haciendo estas propuestas tratando de ir más allá de la apariencia, y esas propuestas eh, vamos a explicar, ¿no? Cómo, eh, por ejemplo, en el caso de... sí, ya va, permiso. Ok. Eh, esa propuesta, la idea es darle un correcto diagnóstico. Una de las fallas que hemos tenido es de que ah, por la misma concepción de la guerra se disfraza. Entonces bueno, tenemos que hacer disfrazar los ataques, evita que logremos hacer un correcto diagnóstico para abordar correctamente los problemas, especialmente los problemas estructurales. Entonces, bueno, el libro consiste en tratar de partir de un diagnóstico más preciso, más completo, porque, por ejemplo, eh, es igual que la medicina. Si hacemos un diagnóstico incompleto, eh, no vamos a poder entonces hacer un tratamiento efectivo. Entonces, lo mismo sucede con relación a la guerra, ¿no? Tenemos que partir de un diagnóstico correcto para poder entonces tener el tratamiento correcto. En este caso, eh, yo se parte de algunos problemas estructurales que se presentan en Venezuela y también en otros países, pero bueno, esto es contextualizado al tema venezolano, que tiene que ver con el estado de la Cuarta República, el estado heredado en el que estamos trabajando, con el que estamos trabajando. Algunos de esos problemas estructurales son la discrecionalidad en la toma de decisiones, es decir, en cada ente público, la ejecución de los planes depende del presidente o del director de ese ente. Entonces, si ese director tiene buen criterio, entonces el plan se va a cumplir como debe ser. Pero si ese director tiene un criterio equivocado, el plan no va a funcionar. O puede pasar de que más allá de los criterios de gestión, sencillamente es un decisor corrupto que lo que está allí es buscando cómo apropiarse de los recursos y dar la apariencia de que está haciendo una buena gestión. Entonces, ¿qué se puede decir? Que la gestión pública no debe depender del criterio de una persona. Entonces, si la persona es buena, la gestión es buena. Si la persona es mala, la gestión es mala. Debe haber otra forma de corregir eso, ¿no? Igualmente, con respecto a los indicadores, los entes públicos, a pesar de que tienen miles de indicadores de gestión, no hay una sistematización en cuanto a cuáles son los indicadores estratégicos. Independientemente de los indicadores que pueda tener cualquier ente público, hay unos que marcan en líneas gruesas
la correcta gestión de ese ente público, ¿no? Entonces, no hay un sistema de indicadores que nos vaya diciendo el comportamiento, que nos vaya orientando y alertando sobre las desviaciones de los planes y la ejecución de esos planes. Y un tercer problema estructural, hay otros, muchos más, pero para redondearlo solamente a tres, es la dependencia tecnológica. Venezuela, el Estado-Nación, no solamente tiene una dependencia desde el hardware, sino también desde el software, desde el punto de vista informático. Es decir, la mayoría de las computadoras son de empresas de transnacionales. Los software son Windows en su mayoría. Casi todo el sector público usa Gmail. Los productores de video, por ejemplo, YouTube, Facebook, todas las redes sociales, ellos controlan la gran mayoría desde el punto de vista informático de esa tecnología, con unas excepciones que sí las hay, como lo es Alba Ciudad, como lo es Industria de Aceites de Diana, que manejan software libre. Entonces, bueno, esa dependencia no solamente es informática, sino también que desde el punto de vista industrial. Nuestra tecnología industrial también depende principalmente de tecnología extranjera, estadounidense, como es el caso de la refinería. Entonces, bueno, ese tipo de dependencia nos limita a dar pasos grandes, porque cuando queremos avanzar desde el punto de vista estructural y hacer cambios revolucionarios, estratégicos, topamos con un obstáculo en donde esos cambios dependen de terceros. No dependen de nuestras propias decisiones, sino que depende de si nos quieren vender o no los repuestos o las patentes o los permisos para poder avanzar. O sea, ese es otro de los problemas estructurales que tenemos. En base a esos problemas que he mencionado, se plantean una serie de propuestas que las propuestas no significa que son la solución definitiva, pero son una alternativa a la situación actual. Entre las más importantes está, como lo mencionó Mayor General Angiolillo, la creación de un modelo de gestión común, un patrón uniforme donde cada ente público se vaya direccionando hacia ese modelo de gestión, por supuesto, respetando las particularidades de cada sector público. Por ejemplo, si vamos al sector público, un hospital, hay indicadores estratégicos como personas atendidas, tiempo de respuesta, eh, qué cantidad de insumos, si hay insumos suficientes. Si vamos al sector de educación, cuántas escuelas hay funcionando correctamente, los servicios de electricidad. Es decir, hay indicadores que nos deben poder permitir cómo es el comportamiento de la gestión. Igualmente, uno de los enemigos internos que tiene la revolución es el burocratismo y la corrupción, que van de la mano. El burocratismo es entendido como la organización con procesos innecesarios. Es decir, enredar más los procesos, complejizar más los procesos, y en la medida en que los procesos sean cada vez más complejos y más lentos, se va tornando como una única solución la aparición de los gestores. Los gestores son entonces los que te van a ayudar a que funcione el Estado como debe funcionar. Pero siempre van de la mano. Entonces, una de las propuestas para corregir lo que es la corrupción y el burocratismo es con la automatización o la informatización de los procesos de los entes públicos. Es decir, en la medida en que se automatiza un proceso, se debe de definir claramente los criterios. Eso no es algo que debe dejarse el criterio de una persona. No va a quedar así porque el sistema se le van a dar las instrucciones previamente para que pueda funcionar.
Entonces, una de las ventajas de automatizar los procesos es de que deben definirse claramente los criterios de trabajo y deben de reducirse al mínimo posible los pasos de cada proceso. Entonces, en la medida en que esto se logre, donde se vaya aplicando, los procesos van a funcionar más rápido, mucho mejor, y en la medida en que se evite el contacto humano, se va a dificultar entonces la capacidad de intervenir de los gestores. Entonces, bueno, son propuestas macro que buscan irse aplicando hacia situaciones específicas. Otro ejemplo de cómo se puede aplicar la automatización a los procesos públicos es con la creación de un sistema centralizado de denuncias. Actualmente, si hay una denuncia, si ocurre algo, un evento negativo en algún ente del sector público, por ejemplo, una escuela, un hospital, una notaría, bueno, todos ellos tienen distintas formas de recibir las denuncias y de canalizarlas. Sin embargo, eh, es algo que trabaja de forma autónoma. Es decir, el sector educativo maneja un proceso de denuncia, el sector de salud maneja otro, y así están divididos. Entonces, y eso dificulta tener un panorama general del funcionamiento del Estado, especialmente de sus perturbaciones. Recuerden que desde nuestro punto de vista, en la guerra integral, el enemigo genera perturbaciones que pongan a prueba la eficiencia del Estado. Y mientras más perturbaciones se generen, más complejo se le dificulta al Estado responder ante esas perturbaciones. Ahora, un sistema centralizado y automatizado de denuncias puede permitir detectar oportunamente cualquier perturbación en el poder público, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia y otros poderes, no solamente el Ejecutivo. Entonces, esa capacidad de detectar y canalizar las denuncias, que por ejemplo cualquier persona pueda emitir una denuncia, y si esa persona emite la denuncia, eh, se genera un código único y esa persona puede hacer seguimiento del estado actual de ese código, quién es el fiscal que se asignó, cuánto tiempo tiene abierta la denuncia y, bueno, facilita la Contraloría Social, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las propuestas que están allí. Hay otras que no me voy a extender porque tiene un contexto explicarlas, pero también allí hay propuestas que permiten que podrían permitir, dependiendo de su aplicación, la estabilización de los precios. Más allá de una respuesta económica, se habla de una propuesta técnica que ayude a mantener, a hacer cumplir la regulación, porque desde mi punto de vista, la principal razón por la que no se ha podido estabilizar los precios es porque el gobierno no tiene la capacidad de supervisar a los sectores que están infringiendo la ley. ¿Y por qué no tienen la capacidad de supervisar? Porque no son dos ni tres, sino que son cientos de miles de agentes económicos, de comercio, de transnacionales, de monopolios, donde todos se ponen de acuerdo para aumentar los precios al mismo tiempo, utilizando como excusa un sitio web. Pero cuando no es el sitio web, puede haber cualquier otra excusa. Sin embargo, el sitio web que marca el dólar paralelo es como la luz que los orienta a ellos, ¿no? Pero, claro, si cientos de miles de comercios y de empresas colocan los precios que ellos creen que son, al mismo tiempo, el Estado no tiene la capacidad para supervisar eh, cada comercio. De hecho, son pocas supervisiones al día en promedio que hace la SUNDE, porque no tiene la capacidad física. Entonces, la propuesta consiste en no solamente eh, no de desconcentrar la supervisión y no hacerla presencial, sino hacerla vía electrónica. Bueno, ahí en el libro se explica un poco mejor eso. Y quiero terminar con una propuesta que hay varias propuestas de leyes. De hecho, hay tres concretas. Una la mencionó ya General Angelillo, que es sobre el modelo de gestión
un sistema de indicadores, pero hay una que sí es muy importante, que es una ley para el desarrollo y protección de la infraestructura crítica de acceso y abastecimiento de bienes y servicios básicos. Eso consiste en generar protocolos, generar mecanismos en donde se creen los mecanismos para que en cualquier escenario el Estado tenga la capacidad de definir, de proteger y de desarrollar una infraestructura básica que en ningún escenario debe detenerse. Se debe mantener los niveles mínimos de operatividad. Por ejemplo, un antecedente de esta propuesta es la Gaceta, el decreto que salió relacionado a la pandemia en Venezuela. En ese decreto donde se declara la pandemia, también y se llama a acatar una cuarentena de todos los sectores en el país, se hacen unas excepciones que están en esa Gaceta. ¿Cuáles son esas excepciones? Los alimentos, el transporte público, el transporte de desechos sólidos, la energía eléctrica, es decir, sectores que independientemente de la situación en que estemos, no deben detenerse. Bueno, eso es un antecedente jurídico a lo que se propone, con la excepción de que esa gaceta para la pandemia es un evento coyuntural. Lo que se propone es una ley que se prepare para eventos a nivel estratégico, y que tenga la capacidad de mantener esa infraestructura, eh, cuando tenemos ataques que no son armados, pero también cuando son ataques armados, e incluso con amenazas sanitarias, como el caso de la pandemia. Pero garantizar que en cualquier circunstancia se pueda abastecer de los alimentos necesarios para toda la población, de las medicinas necesarias para toda la población, de los niveles mínimos de electricidad, que nunca debe estar por debajo de eso, los niveles mínimos de operatividad en lo que es el abastecimiento de gasolina, de combustible. Entonces, bueno, que todos los planes del Estado garanticen con una ley de este tipo que esos niveles mínimos nunca se van a fallar. Esta ley tampoco es algo nuevo. Estados Unidos tiene leyes parecidas, en Europa también hay leyes de la infraestructura crítica. Entonces, otros países sí tienen un antecedente jurídico y bueno, debemos de tomar lo que sí sirve en otros sitios, ¿no? Como dijo Hernando, es verdad que se han cometido errores, eh, porque hacer una revolución es complejo, no hay un manual, Chávez lo decía. Y en la medida en que nosotros avancemos, por supuesto, podemos equivocarnos, pero lo importante es que siempre estemos abiertos a la autocrítica constructiva para corregir esos errores. Y bueno, esa es la idea general del libro. Yo quiero también recordar de que todas estas propuestas fueron consultadas con expertos, con personas que que han trabajado, que trabajan en esas áreas, personas con puestos estratégicos, eh, personal técnico experto, y que bueno, hubo una cierta retroalimentación con ellos y que me llevaron a pensar de que desde el punto de vista, por lo menos técnico, son propuestas factibles, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que queremos hacer con este libro? Que puedan recibirlo como un aporte para no dejarse connubilar, no dejarse cegar por la apariencia y no quedarnos en lo urgente o en la crisis coyuntural, sino propuestas para identificar correctamente la urgencia, superar la urgencia, pero también tener una claridad estratégica para que lo urgente no mate lo importante. Entonces, esa es la visión general del libro. El libro es de distribución gratuita, está a la orden para todos los diputados, incluyendo la oposición, como dijo Mayor Gerard Angelillo, porque estas propuestas no tienen, la finalidad de las propuestas es hacer mejorar la eficiencia del Estado, identificar correctamente los ataques, vencer los ataques, neutralizar los ataques
y hacer avanzar la revolución. No solamente hacerla avanzar, sino hacerla avanzar en paz. Porque independientemente de la ideología política, la gran mayoría de los sectores venezolanos queremos una Venezuela en paz, en democracia, y que bueno, los radicales se vayan autoaislando y vayan, queremos buscar disuadirlos para que poco a poco vayan cediendo y vayan aceptando, pues que la revolución venezolana, bolivariana y chavista llegó para quedarse. Entonces, esas son las reflexiones que quiero hacer. Y bueno, quiero agradecerles a todos su atención por estar aquí. Te hago el pase, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Astolfo. También por confiar en nosotros, ¿no? O sea, como editorial, con el libro Intervencionismo y Guerra Integral, ahora con este y con algunos otros que tenemos en mente editar. Estimamos que a principios del año que entra. Me sorprendió el libro encontrar a Dussel, ¿no? Sí, es un intelectual Dussel al que sigo, que trato de seguir, un intelectual mendocino. Yo viví un tiempo en Mendoza y también él, Arturo Roy, que es otro gran pensador también de Mendoza y de la Patria Grande. El libro Política de la Liberación y esto del agotamiento entrópico, ¿no? Que vos marcás también como otra de las posibilidades, decir, porque para hacer ajustes, digamos, no necesariamente, digamos, el tema del intervencionismo, de la injerencia externa, también, digamos, esto de que constantemente tenemos que mejorar las cosas, tenemos que ponerlas en duda, es decir, como ir avanzando, siempre tratando de mejorar, porque esta idea de que los sistemas no son permanentes, ¿no? De que son, que tienen algo de vida, o sea, de que tienen una tendencia al desorden, ¿no? Y que uno siempre tiene que estar ajustando, modernizando, verificando que las cosas funcionen, y de eso depende el progreso, ¿no? O sea, más allá de la injerencia externa, que en este caso, en el caso de Venezuela, es bien claro y no solo que es bien claro que es una injerencia externa, que es, digamos, una injerencia de una de las potencias, sino de la potencia militar más importante del mundo y de la historia de la humanidad, no solo del mundo. Entonces, lo que están haciendo ustedes ahí tiene un valor incalculable. Así que agradecer en nombre de los compañeros de la cooperativa y de la editorial la propuesta, pensar tu patria, que es nuestra patria también, ¿no? Es decir, desde ese lugar agradecerte y, bueno, poner, como siempre, la editorial al servicio de Venezuela y de compañeros como vos. Y hablando de compañeros como vos, está María León Gibori, también, creo que en línea, diputada ¿Cómo va, María? ¿Se escucha bien ahí? No, muy bien. A ver, hijo, si bien que tú me escuchas. ¿Ah? Escucho perfectamente, así que si quiere... Escucha? Sí, la escuchamos bien, la escuchamos muy bien. María de Lourdes León Gibori es diputada por el... Salud. Hola. Estoy actualmente y nuevamente de candidata a diputada. Sí, acá en la Argentina, estoy digamos, las diputadas... Sí.
Esto, Le intentaba decir a María que diputados, presidentes eran siempre mandato cumplido o no. María también fue, a ver, está, sí. Sí, María, ¿escucha ahí bien? ¿Va bien? yo te escucho. No Ah, sé perfecto, sí, si sí, yo tú me escuchas escucho a bien, hay un mí. poco de delay solamente. Yo Así te que si estoy quiere, escuchando. bien. Bueno, hay mucho delay. Yo encuentro mucho delay. Ahí el compañero que está en la moderación técnica, compañero de la editorial Leonardo Hugo Vaz, va a ver si podemos ajustar el problema. María fue ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, también en Venezuela. A ver nuevamente si hacemos el intento de comunicarnos con ella. Sí, a ver. Hay un problema importante de conectividad. Queríamos que María esté presente también en la charla. Sabíamos que podía llegar a estar, pero no anunciamos por las cuestiones técnicas que no estaban ajustadas. Bueno, no sé, Astolfo, si querés ingresar mientras que María pueda solucionar su inconveniente técnico y agregar algo más o si te parece y vemos a ver si podemos solucionar la cuestión técnica de María. Claro. Sí, bueno, me agrada mucho que la diputada María esté presente, María León. Ella es una diputada que, bueno, tiene una trayectoria de toda la vida de guerrillera en defensa del feminismo, de la revolución, de la patria, amante eterna de Chávez. Y bueno, ella ha sido una de las figuras que ha marcado esta generación, ¿no? No solamente en Venezuela, sino que se ha proyectado a otras luchas en otras partes del mundo. Y bueno, con ella, eh, como te explico, ha sido una de las figuras, así como Chávez, entre otros líderes, que su trayectoria ha sido intachable, ¿no? Y ella, yo te puedo decir, la conozco bien y la quiero mucho, que ella es una mujer incansable. Ella, su mente, su energía, la envidian muchas personas que tienen ya, son mucho más jóvenes y que no pueden aguantar ese trote, ¿no? Es similar al que tenía Chávez. Chávez también era un dinamo. Entonces, ella me contenta mucho que esté postulada nuevamente y estoy seguro que ella va a hacer un trabajo excepcional, que va a defender no solamente a las mujeres, que esa es su pasión, sino también a cualquier propuesta que ayude a impulsar la revolución. Entonces, bueno, yo me alegro mucho que ella esté en campaña y esté impulsando, como siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer, el proyecto de Chávez, la construcción del chavismo. También estoy participando en un proyecto que ella está liderando sobre la construcción del chavismo, el chavismo como movimiento, como ideología, sus características, eh, su, su, su proyección, ¿no? Cómo el chavismo ha trascendido, es un fenómeno que ha trascendido a la persona de Hugo Chávez, ¿no? Y, eh, y bueno, decir el, todas los tributos, las virtudes que ella tiene, sería inagotable, ¿no? Pero sí, eh, yo sé que cuento con ella para desarrollar e impulsar esta propuesta, igual que
que ella cuente conmigo para impulsar sus propuestas, que ella también tiene propuestas importantísimas que seguramente van a servir a promover y a impulsar, a mejorar la revolución desde la Asamblea, ¿no? Entonces, si es posible, esperemos que pueda conectarse y mencionarnos brevemente su propuesta y sus proyectos, pues, ¿no? Y lo que tiene planteado para los próximos años, que son años difíciles, son años en que estamos sometidos bajo una guerra que no es armada, pero tiene los mismos efectos, y que bueno, hacer la revolución no es fácil y en este contexto mucho más complejo, ¿no? Sin embargo, eh, y vemos que ella, estoy seguro, pues, que ella va a hacer un buen papel junto con los candidatos de la revolución y que van a rescatar y a recuperar ese espacio que fue secuestrado, como fue la Asamblea Nacional, y que bueno, no solamente que fue secuestrado, sino que fue utilizado para, eh, como herramienta, como mecanismo de intervención. Entonces, bueno, estoy seguro que ella va a hacer un papel excelente y que va a poder eh, demostrar que las mujeres tienen esa capacidad increíble de hacer la revolución incansablemente. Sí, sí, sin duda. Nosotros, ahí me estaban comentando, compañero Leo, es que hay un problema grande de conectividad. Quizá podemos pensar para alguna actividad futura invitarla e ir viendo bien a ver las cuestiones de cuáles son las cuestiones fallas, por ahí son del momento, y tenerla, digamos, en otra actividad, porque al momento se nos está haciendo imposible generar una comunicación fluida, se corta constantemente. Eso en los tiempos también de pandemia pasa mucho. Acá hemos sufrido cortes porque, bueno, las comunicaciones están muy congestionadas también, así que esperamos que poder tener a María en próximas actividades y sin duda alguna estamos seguros de que lo que dice Astolfo así será. La actividad de presentación del libro ya llegó al fin. Agradecemos a todos los que nos siguieron. Los invitamos a compartir la actividad. El que la vio empezada a terminarla, ahora en 5 o 10 minutos ya cargan en las redes y pueden verla sin problema, inclusive con el mismo link, ahora pueden también hacerlo, pero mejor para compartirlo esperar 10, 15 minutos, no más. Agradecerle, bueno, a todos en nombre de la editorial, Acercándonos Ediciones, en nombre de la Cooperativa de Trabajo Comunidad Limitada, desde Argentina, Buenos Aires, en el marco de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2020. Los esperamos en las actividades de la editorial, 16 de noviembre, en la presentación del libro Imperialismo Pandémico, América Latina en la nueva configuración geopolítica del intelectual argentino Jorge Elbaum y el intelectual venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein, con también la presencia del prologuista del libro Ricardo Patiño, ex canciller ecuatoriano en el gobierno de Rafael Correa. El 19 de noviembre también la presentación del libro Golpe en Bolivia, Washington ordenó, OEA ejecutó. Eso va a ser a las 7 de la tarde Argentina. La actividad que les comenté es a las 6 Argentina, 6 p.m. Y 5 p.m. Venezuela. Esta va a ser 7 p.m. Argentina, 6 Venezuela. Y bueno, este libro es un libro de reciente publicación, de la intelectual, de la periodista argentina Estela Caloni. Va a acompañar a Estela, la periodista también del Luzani de Sputnik Mundo, entre otros medios en los que trabaja, Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Argentina,
y modera el profesor José Salvador Cárcamo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Moreno y de la UCES. Y para cerrar las charlas de la editorial, el 22 de noviembre, último día de la Feria del Libro, a las 6 p.m. Argentina y 5 Venezuela, presentamos el libro Intervencionismo y Guerra Integral de Astolfo Sangroni Godoy y Pascualino Ayolillo Fernández. Y va a estar presente también Paula Klashko, quien está al frente de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad en la República Argentina. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos el lunes próximo.